les bendiga, amada iglesia. Amados hermanos, bienvenidos a los hermanos que llegan por primera vez o ya habían conocido del Evangelio. Algo, bienvenidos, ¿verdad? Esta es su casa y por aquí los seguimos esperando. Somos una familia en Cristo, ¿verdad? Y pues vamos a dar inicio, ¿verdad? El plato fuerte, la palabra de Dios. Mira, hermano, vamos ahí al libro de Lucas. ¿Cuántos quieren vida? Amén. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer 4 versículos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: la tentación como encabezado, la tentación de Jesús. Amén. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, tú te das cuenta, hermano, Satanás conocía que Jesús había ayunado 40 días. ¿Sí? Y Satanás tienta a Jesús por esa parte, porque Jesús humanamente tenía hambre. Entonces, Satanás lo tienta de esa manera. ¿Sí? El hambre o esa tentación que Satanás pone en Jesús representa, hermano, nuestros deseos carnales. Esa hambre, hermano, esa hambre humana que tenía el Señor Jesús representa nuestras debilidades. Y fíjate cómo Jesús vence la tentación a través de la palabra. A través de la palabra de Dios, no de la palabra de hombre, a través de la palabra de Dios. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que sea Dios quien tome el control de esta enseñanza que se va a llevar a cabo en esta mañana. Padre, te damos las gracias en este día, bendito Dios Todopoderoso, por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos das, Señor, por todo lo que permite, Señor, que venga a nuestras vidas, sean dificultades, sean pruebas. Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias. En esta hora, bendito Padre eterno, te pedimos que seas tú quien tomes el control, Señor, y que tú seas ministrando vida, Señor, en esta mañana, Señor, a fin de que nuestro espíritu, Señor, sea vivificado, que nosotros crezcamos, Señor, en vida, a fin de alcanzar la plena madurez, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos entendimos que toda tentación, hermano, que venga a tu vida, porque el hombre humanamente todo el tiempo es tentado? Mira, hermano, te voy a decir cuál es el trabajo de Satanás. Satanás tiene dos trabajos. Uno es tentar, poner la tentación, y el otro es hacer el trabajo sucio. ¿Sí me estás entendiendo? Tienes el libro de Job, cuando Dios le da la autorización de que vaya y zarandee a Job. Entonces viene te lo voy a mencionar de esta manera: problema tras problema tras problema a la vida de Job. ¿Sí? Pero por otro lado vemos, hermano, cómo
tentación, ¿sí? A la humanidad de Jesús. Porque lo que fue probado en ese momento fue su humanidad. Acuérdate que Jesús tenía dos naturalezas: la naturaleza humana, porque Él nació de la Virgen, nació de hombre, ¿sí? Y tenía por otro lado la naturaleza divina. Entonces su naturaleza humana fue tentada. Amén. Entonces, en nuestro diario vivir, hermano, nosotros nos vamos a encontrar con estas dos cosas: los problemas y las tentaciones. ¿Sí? Tú te sales ahorita a la calle y vas a ver tentación, hermano. Te metes a una tienda y vas a ver tentación. Ve a Coppel y verás. Si no, vas a ser tentado para que te vayas y te endrogues con un televisor. Sí, vete allá al centro, ahorita, día domingo, hermano, vas a ver chicas y chicos, somos carne. Tus pensamientos, la tentación entra por medio de la vista y por medio del pensamiento. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano, solamente se puede vencer el mal con el bien. ¿Sí? El mal nunca se va a poder vencer con el mal. ¿Sí? Entonces, el mal se vence con el bien. Vamos al libro de Efesios. En esta mañana te voy a hablar de la muerte de la cruz y la obra que realiza, ¿sí?, la cruz. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Porque es importante saber, hermano, ¿qué significa la cruz, hermano? Muerte. Porque Jesús, cuando fue a la cruz, no fue a pasar un rato agradable, ¿verdad? ¿Va que no? Él no fue a satisfacer sus deseos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos entendido, hermano, que la cruz representa el sacrificio de Jesús para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser perdonados, nuestros pecados sean perdonados, porque la sangre del Cordero, hermano, es la que nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero el propósito de Jesús llegar a la cruz, hermano, era algo más elevado. No era simplemente el que Él muriera por nuestros pecados, ¿sí? Era algo más elevado, algo que iba más allá, hermano. Que nosotros tenemos que saber, que tenemos que entender. Porque de otra manera tú no vas a poder entender el plan y el propósito de Dios. De otra manera tú no vas a entender por qué Dios hace un llamado a tu vida. De otra manera no vas a entender por qué los que antes practicábamos cosas, hermano, que desagradaban a Dios y nos movíamos, hermano, conforme a la corriente del mundo, ¿sí? El día de hoy venimos a una casa de oración, hermano, ¿sí?, en busca de nuestra necesidad, que es Cristo. Dice Efesios, fíjate lo que dice, capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si tú te das cuenta, Pablo está hablando en presente, pero se está refiriendo a una iglesia, hermano, ¿sí?, que aún seguía viviendo conforme a su antigua manera de vida, ¿sí? Se refería a la iglesia de los Efesos. Y les dice: en cuanto a tu pasada manera de vivir, despojaos
vida que tú llevabas, en otras palabras. Deja de vivir como estabas acostumbrado a vivir. ¿Sí? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces tú te das cuenta, hermano, que nosotros como seres humanos tenemos deseos de la carne, ¿sí? Y esos deseos, hermano, son engañosos. Son cosas, hermano, que no te van a llevar a nada. Te van a traer problemas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, y renovaos, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo, hermano, nos aconseja que dejemos nuestra vida pasada, ¿sí? Que nosotros, hermano, nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente es perversa, y nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre, ¿sí? Este hombre, hermano, es creado según la justicia de Dios y según la santidad de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, que esta escritura tiene un peso tremendo en cada una de nuestras vidas? Porque muchas de las veces venimos al Evangelio y queremos seguir viviendo igual que cuando estábamos fuera del Evangelio, hermano. La vida que se vive dentro del Evangelio es una vida diferente a como se vive el mundo. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Y esto duele. Despojarte del viejo hombre te va a provocar sufrimiento. Te va a provocar lágrimas. ¿Sí? Pero es una necesidad que tú tienes. Porque esa vida, hermano, no te va a llevar más que a la muerte. Y no me refiero a una muerte física solamente, sino a la muerte eterna, a la condenación eterna, apartado de Dios para toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, despojarnos del viejo hombre es despojarme de mi manera de vivir. Es bien importante, y ahorita mencionaba el hermano Rica, son tiempos difíciles, hermano, donde están sucediendo muchas cosas. ¿Tú te das cuenta de la noticia de la semana pasada que estuvo a todo lo que da en las redes sociales? Acapulco, ¿sí? Un huracán que devastó, hermano, toda esa parte de la República Mexicana, ¿sí? Y nosotros pensamos, pues es que se formó un huracán y pues ya les tocó. Acapulco es un lugar, hermano, donde hay inmundicia a más no poder, donde se practica el pecado a más no poder, hermano, donde van personas que están casadas, tienen matrimonio y andan allá de infieles, hermano, de vacaciones con las amantes, con los amantes, urgías, borracheras, drogadicción, etcétera. Ahí vas a ver de todo, un Sodoma y Gomorra. Entonces tú te das cuenta que no son casualidades, hermano, las que pasan, son los juicios de Dios que vienen, hermano, por la maldad del hombre. Eso viene a consecuencia del hombre, hermano, de cómo vive el hombre. Mira, si tú te vas al libro de Génesis, en Génesis dice, en el versículo 6 dice la escritura, hermano, que al ver Dios la maldad, hermano, cómo estaba la maldad en
Él dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y por causa de la maldad del hombre, Dios mandó un juicio sobre la humanidad, hermano. ¿Sí? Porque nosotros no fuimos creados para vivir en maldad. Nosotros fuimos creados, hermano, para nosotros hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios forma al hombre, hecho a su imagen y a su semejanza, para que Dios se introdujera en el hombre y entonces el hombre pudiera ser la expresión de Dios en la tierra. Pues cuando nosotros hablamos de maldad, hermano, tú date cuenta a quién expresa el hombre. ¿Expresa a Dios o expresa al diablo? Porque el diablo también se expresa a través del ser humano. Entonces, tú te das cuenta, hermano, Pablo nos dice, despójense de su manera pasada de vivir y vístanse del nuevo hombre. Te lo voy a mencionar de esta manera: despójate de la naturaleza satánica que portas. Porque cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto prohibido, lo que tú has conocido como fruto prohibido, la famosísima manzana, ¿sí? Ese árbol representaba la naturaleza de Satanás, y cuando el hombre come de ese árbol, la serpiente se enrolló en el hombre. La naturaleza de Satanás se introdujo en el hombre. Despójate, dice Pablo, de esa naturaleza y vístete, ahora vístete de la naturaleza de Dios, porque para eso fuiste creado, porque para eso yo te llamo, por eso te hago un llamado a tu vida. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios no quiere que practiquemos religión, hermano. Dios quiere que nosotros adquiéramos su naturaleza, ¿sí? Dios quiere que nosotros nos vistamos de ese nuevo hombre y que vivamos conforme a la naturaleza de Dios, porque solamente de esa manera le vamos a poder agradar. Amén. El despojarnos, hermano, es un hecho que tiene que ver con la cruz. Para yo poder despojarme de algo, hermano, tengo que ser quebrantado. Para yo poder ser despojado de algo, hermano, o de esta naturaleza, tengo que llegar hasta la cruz. La cruz representa muerte. Ahorita vamos a ver, hermano, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús, el Hijo de Dios, llega a la cruz? Entonces la cruz representa muerte y representa quebrantamiento, ¿sí? La cruz, hermano, tiene un efecto tanto en el hombre natural, en el hombre inconverso, como en el hombre converso, como en el hombre de Dios. Para que un hombre, hermano, para que el ser humano pueda llegar a Dios, primeramente tiene que pasar por la cruz, ¿sí? Primeramente tiene que morir, porque de otra manera no me refiero a morir físicamente, ¿sí? Morir a tu humanidad, hermano. Morir a tu yo, a tus fuerzas, a tu necedad, a tu manera de vivir. No es, hermano, de que, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, hermano. El día viernes o jueves, que sabe qué día fue el día que andaba la gente pidiendo allá dulces. El día primero, ¿verdad? Día primero de muertos. Yo no voy a juzgar a nadie, hermano. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Pero si tú supieras, hermano, el peso que tú hagas esas prácticas, el peso que tiene en la vida espiritual, hermano, todo lo que va a afectar
en tu persona, en tus generaciones, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en ti, hermano. Entonces, en este universo existen dos fuentes nada más. Existe la fuente de vida y existe la fuente de muerte. Existe el bien y existe el mal, no existe otra cosa. Existe la luz, existe la oscuridad. Existe Dios, existe el diablo. No existe otra cosa. Yo veía tanta gente, hermano, y me entristecía, porque el participar de esas prácticas, hermano, paganas, es para participar de las tinieblas. O sirves a Dios, hermano, o sirves al diablo. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente, hermano? En el buen sentido de la palabra. Se van y participan, hermano, sí, de las tinieblas, pero el día domingo ya están participando de la luz en misa, en la iglesia, en la congregación. Cuando dice la Escritura que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Cuando dice la Escritura, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré. Entonces, o eres frío es, en otras palabras, o sirves al diablo, o eres caliente, o sirves a Dios. O estás del lado de las tinieblas, o estás del lado de la luz. No puede ser intermedio. Tienes que decidir. Entonces, en la cruz, hermano, nos lleva a despojarnos de todas esas cosas, de esas prácticas. Eso que se hace el día primero, hermano, son rituales satánicos. Si tú te das cuenta, la gente anda vestida del diablo, anda vestida de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos, hermano, nosotros seguir viviendo engañados por el príncipe de este siglo. Es tiempo de abrir los ojos, hermano, porque vivimos tiempos difíciles. Es tiempo de venir y ponernos a cuentas con Dios, hermano. Por eso Dios nos está dando la oportunidad de vivir el día de hoy, para que te pongas a cuentas con Él y vivas conforme a su voluntad. Entonces Pablo hablaba de un despojamiento. Tenemos que llegar a la cruz. Amén. Entonces, ¿qué efecto tiene la muerte? Porque la muerte tiene un efecto, ¿sí? La muerte lleva a cabo la obra de redención y de quebrantamiento, ¿sí? ¿Qué necesita ser quebrantado? ¿Sí? Nuestra naturaleza humana. Eso es lo que tiene que ser quebrantado. ¿Dónde es quebrantada la naturaleza humana? En la cruz. La cruz, hermano, no solamente representa la muerte de Cristo. Quiero que sepas que cada vez que tú pasas por un problema en la vida, Dios te está llevando a la cruz. No hemos entendido, hermano, que los problemas son de bendición para nosotros. Porque Dios a través de un problema te va a quebrantar al grado de quitar algo, hermano, ¿sí? Que quizás estás haciendo mal. ¿Sí estamos entendiendo? Te va a quebrantar, hermano, para que dejes tu ego, tu orgullo y te postres ante Dios. Te va a quebrantar para que tú entiendas que tú necesitas a Dios en tu vida, que Él es tu necesidad. No es el esposo, no es la esposa, no es la familia, no es el dinero, no es nada de eso, hermano. Nuestra primordial necesidad tiene que ser Cristo. Entonces, nosotros somos quebrantados en la cruz. Amén.
A muchos, hermanos, les parece, o muchas personas piensan que la muerte de cruz solamente es algo doloroso, ¿verdad? O es algo que representa un castigo. Pero la cruz, hermano, representa algo más grande. ¿Sí? Mira, hermano, cuando tú entiendas el significado de la cruz, ¿sí? Cuando venga un problema a tu vida, tú ya no vas a renegar. Cuando tú estés pasando por algo difícil, ya no vas a renegar, ¿sí? Porque la cruz es algo más elevado que un simple castigo o que un simple dolor. Amén. ¿Qué es lo que hace la muerte en la cruz, hermano? Fíjate. La muerte en la cruz hace que nuestra vida natural sea quebrantada para que la vida ilimitada, la vida infinita de Dios, hermano, pueda ser liberada dentro de nosotros. Amén. Entonces, acuérdate que cuando tú recibes a Cristo en tu vida, hermano, cuando tú naces de las aguas y del Espíritu, la vida de Dios es depositada dentro de ti. Pero para que esa vida pueda ser liberada, hermano, tiene que haber quebrantamiento, tenemos que pasar por la muerte. Entre más quebrantados seamos, hermano, la vida de Dios más se va a liberar. Y tú lo vas a vivir todos los días más y más y más y más. ¿Sí? Esto es un propósito, esto es un proceso de hechos. Tienen que suceder hechos en nuestra vida. Amén. Entonces, fíjate lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Lucas 12:50 dice la palabra de Dios: de un bautismo tengo que ser bautizado, dice el Señor Jesús. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Tú te das cuenta que el Señor, en otras palabras, anhelaba, hermano, deseaba en todo su corazón que el día de su crucifixión llegara. ¿Sí te das cuenta? Mira, ¿alguna vez tú has estado en un cuarto así pequeñito? ¿Cómo se siente estar en algo así pequeño, hermano? Como medio raro, ¿verdad? Acá desesperación, Imagínate la vida de Dios, hermano, depositada dentro de Jesús. Esa vida se sentía incómoda, hermano, y lo único que anhelaba era expresarse, ¿sí? Y para que eso sucediera, hermano, Jesús tenía que llegar a la cruz. Si no, la vida de Dios no se iba a poder liberar. Entonces, Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿sí? En otras palabras, esto significaba el que Él fuera quebrantado en la cruz, a fin de que la vida de Dios se liberara y pudiera impartirse en el ser humano. Amén. Pues Él anhelaba ser quebrantado, ¿sí? Imagínate esa vida de Dios dentro de Jesús, hermano, se sentía restringida. Estaba restringida. ¿De qué manera estaba restringida? Fíjate. Si el Señor Jesús estaba en Galilea, ¿sí? Y los discípulos estaban en Judea, el Señor Jesús no estaba con ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O sí? Otro ejemplo, imagínate, tú estás en tu casa y tu esposa, tu esposo está en su trabajo, están separados. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la vida de Dios necesitaba ser liberada para poder venir al hombre. Si has escuchado que Dios tiene tres
cualidades, 3 características únicas. Omnipresente, omnisciente y omnipotente. La omnipotencia de Dios es que Él es todopoderoso. La omnisciencia es que Él lo sabe todo. ¿Sí? Y la omnipresencia es que Él está en todo lugar. Pero cuando la vida de Dios no había sido liberada, hermano, ¿sí? Él no era omnipresente. Jesús estaba en Judea y los discípulos en Galilea. No estaba dentro de ellos exactamente. Entonces tú te das cuenta, hermano, era necesario que Cristo llegara a la cruz, muriera para ser resucitado. A través de su muerte, hermano, la vida de Dios se liberó. Y cuando Él resucita, la vida de Dios se introduce en todos sus creyentes, en todos los que han creído en Él, en todos los que lo han recibido. Entonces, nosotros no hemos entendido esa parte cuando te decimos, mira, ven a los pies de Cristo. Ay, no, yo no me voy a cambiar de religión. Yo soy de hueso colorado. Ven a los pies de Cristo. No, yo no voy a dejar mis prácticas. A mí fue lo que me inculcaron. No hemos entendido, hermano, venir a los pies de Cristo es que tú participes de la vida de Dios. Venir a los pies de Cristo es que tú vengas rendido al Señor, dispuesto a recibir su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Sí? Entonces la muerte del Señor Jesús era un quebrantamiento, hermano. Era un quebrantamiento que permitía que la vida ilimitada de Dios fuera liberada. Ahí en el Evangelio de Marcos hay una parábola que se llama la parábola de la semilla. Marcos capítulo 4, la parábola de la semilla. Ahorita la vamos a ver, no, espérate, no busques esa todavía nomás. No, me estoy así como... Te estoy dando un trailer, dice Edad, cuando quieres ver cómo están las películas. El grano de trigo, dice la escritura, queda solo si no cae en la tierra y muere. Esas fueron las palabras de Jesús. El grano de trigo queda solo si no cae a la tierra y muere. ¿Sí? Juan capítulo 12, versículo 24. Fíjate lo que dice, Juan 12, 24. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí te das cuenta que la parábola del sembrador dice que la tierra fértil produjo al 30, al 60 y al 100? ¿Tú como hijo de Dios quieres ser tierra fértil? ¿Sí o no? ¿O quieres ser espinos? ¿O quieres ser piedra fértil? Entonces, todo hijo de Dios, hermano, anhela producir fruto. Porque dice la Escritura, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo sé yo que tú eres una persona verdaderamente que vives en sujeción a Dios, que vives comprometida con el Señor? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Por tus frutos, por tus hechos. ¿Sí? Si yo veo, hermano, fíjate, si yo veo que te sigue gustando el chisme, que sigues allá en el chisme, y vienes y me dices, yo soy cristiano, sí, pues si eres un cristiano, porque has creído en Jesús, pero eres un cristiano de esos rebeldes todavía, que no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. Pero si yo veo, hermano, que tú vives una vida diferente, que cuando alguien viene y te quiere
contar un chisme, tú así como que no me interesa, no me hables de eso, ¿verdad? Tú estás dando frutos dignos de un arrepentimiento. ¿Sí? Le dice Jesús a la mujer prostituta: levántate, a la que iba a ser apedreada, levántate, tus pecados son perdonados, vete y no peques más, ya no lo vuelvas a hacer. Y si tú sigues leyendo la escritura, ella tuvo un arrepentimiento genuino, ella mostró frutos dignos de arrepentimiento, se convirtió a Cristo. Amén. Entonces el propósito de la vida de Dios es producir mucho fruto. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús no hubiera llegado a la cruz? Su vida no hubiera sido liberada y Él no hubiera podido producir fruto. Mira, fíjate cómo Satanás es bien astuto. Cuando llega Judas con los policías, por así decirlo, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando llega Judas a donde Jesús estaba, cuando Jesús iba a ser apresado, llega con los centuriones y dice que el primero que salió, hermano, a defenderlo fue Pedro. Sacó la espada y a un soldado le cortó una oreja. Porque él estaba defendiendo a su maestro para que no lo apresaran y no se lo llevaran. Ya les había advertido lo que iba a suceder, ya les había advertido que él iba a ser crucificado. Se los estuvo diciendo durante los 3 años y medio que caminó con ellos, durante los 3 años y medio que los discipuló. Entonces sale a la defensa y Jesús le dice: así no, Pedro. No, de esta manera no. Se tiene que cumplir la escritura. Se tiene que cumplir lo que yo les he venido diciendo. Tengo que ser crucificado. Tengo que padecer. Porque él sabía que si él no llegaba a la cruz, su misión no iba a concluir. Y el propósito eterno de Dios no iba a ser posible. Amén. Y luego le dice: ¿acaso no sabes que si en este momento yo le digo a mi Padre que me mande 11 legiones de ángeles, no lo haría? Como diciendo: no necesito que tú me defiendas, Pedro. Solamente basta que le diga a mi Padre: mándame 11 legiones de ángeles. Imagínate. Entonces, tú te das cuenta que los hijos de Dios, hermano, tenemos ángeles a nuestro, ¿cómo se dice?, servicio. Y que solo basta que tú los actives. Pero ¿qué es lo que se necesita? Obediencia. Obediencia, hermano. El día de hoy ya no necesitas traer pistola para cuidarte las espaldas. Ya no necesitas guardaespaldas. ¿Sí? El día de hoy, hermano, Dios te cuida, Dios te protege. A sus ángeles, dice Salmo 91, a sus ángeles mandará, ¿sí?, para que en sus manos, hermano, te lleven y no tropieces. Entonces, fíjate, el propósito de la vida de Dios era producir mucho fruto. Ese es el motivo por el cual Dios se hizo hombre. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual Dios vino al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. El paquete, por así decirlo, pero dentro de ese paquete se encontraba la vida de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, hermano, utiliza una parábola que se llama la parábola de la semilla, que ejemplifica su vida y su naturaleza divina. Él pone un ejemplo, ¿sí? En esta parábola, hermano, su vida y su naturaleza son representadas por un grano.
En ese granito, hermano, que nosotros leímos ahorita, se encontraba la vida de Dios. Ese grano, hermano, que cae al suelo y muere, representaba a Cristo en la cruz. La tierra, hermano, la tierra, para que tú puedas cultivar algo, tú necesitas depositar una semilla en la tierra. Y cuando tú depositas esa semilla en la tierra y la tapas, hermano, esa semilla muere. Pero al cierto tiempo germina y produce vida. ¿Sí te das cuenta? La vida no se produce estando la semilla fuera de la tierra, sino estando dentro. Entonces, Jesús ejemplifica su vida y su naturaleza a través de una semilla. La vida divina de Dios estaba contenida, por así decirlo, en un grano de trigo. ¿Sí? Este grano estaba oculto interiormente. Su vida de Cristo estaba oculta en el interior de ese grano. Es decir, la vida de Dios se ocultaba dentro de la naturaleza humana de Cristo. ¿Sí? Entonces, yo te decía, hermano, ¿cómo tú puedes darte cuenta que alguien expresa a Dios? Pues a través de su andar, a través de su vivir. ¿Quieres ver a Dios a través de una persona? Date cuenta, hermano, mira, analízalo cómo vive su vida, cómo trata a su familia, cómo es con la sociedad, cómo es su andar, cómo es su caminar, hermano. ¿Sí? Y es fácil, nada más lo ves y tú te vas a dar cuenta cómo habla. ¿Sí? Entonces, dice, si el grano de trigo muere, ¿sí? ¿Qué iba a lograr la muerte de ese grano de trigo? ¿Qué iba a lograr? Iba a producir una producción, ¿verdad? Si el grano de trigo muere, va a producir mucho fruto, pero si no muere, no va a producir. Entonces, si el grano de trigo muere, iba a producir la liberación de la vida de Dios. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Por eso el Señor dice, cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, ¿sí? Produce fruto, empieza a crecer y luego lleva mucho fruto. De la misma manera, hermano, si tú te das cuenta cuando tú lees el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ¿sí? El grano ya había caído a la tierra, la cruz, ya había muerto, ya había resucitado, y en el libro de los Hechos dice que desciende el Espíritu Santo en los discípulos. Los discípulos tenían miedo de que el Señor Jesús se fuera. Ellos no querían, hermano, que Él muriera, porque ellos pensaban que Él nunca más iba a volver. Ellos se sentían huérfanos. Y el Señor Jesús les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo muera, a la humanidad entera le conviene que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Porque si no, no hubiera habido redención, si no, no hubieras podido conocer a Dios, porque venir a Cristo es venir al conocimiento de Dios. Venir a Cristo es venir a la experiencia, el experimentar a Dios en nuestro diario vivir. Venir a Cristo es venir a la comunión con el Padre, que tú vivas en comunión con Él. ¿Cómo vive un matrimonio? En comunión, porque están unidos, ¿sí? Lo que Dios unió, que dice que no lo separe el hombre. Dice entonces dice Génesis, ahora el hombre dejará a su padre y a su madre para hacerse uno
una sola carne con su esposa, con su mujer. Eso es vivir en comunión, unidos, son uno. Entonces venir a Cristo, hermano, es vivir unido en comunión a Dios. Amén. La vida de Dios no puede germinar, hermano, y tampoco puede desarrollarse, ¿sí? Y alcanzar la madurez si no somos quebrantados. Si no morimos a nuestra vieja naturaleza, hermano. Y entonces el plan de Dios y el propósito de Dios se frustra. Muchas de las veces nosotros, por no negarnos a nosotros mismos, hermano, obstaculizamos, ¿sí?, el propósito de Dios. Jesús dijo algo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Era lo que hablábamos ayer, hermana. Tomar nuestra cruz, ¿sí? Estar dispuestos a ser quebrantados. Agradecer que estamos siendo quebrantados, ¿verdad? Entonces, la vida de Dios, hermano, fue liberada mediante la cruz. Amén. Fíjate bien. Cristo, hermano, no solamente murió en la cruz por nuestros pecados. Esa era parte del plan de Dios, era parte del propósito. Pero el verdadero propósito era morir para que su vida fuera liberada. Porque Él desea impartirse en el hombre. Él desea hacer de ti su habitación. Él desea hacer de ti su morada. Él desea venir a vivir en tu interior y morar. ¿Sí? Mira, yo les decía el otro día, a ver, no sé si estaban ustedes, pero yo les decía que habemos en el pasado, ¿verdad? Yo lo llegué a decir, es mi vida, ¿y qué? Yo vivo como se me da la gana, a mí no me digas nada, es mi vida. Y si tú te pones a analizar las cosas, hermano, nosotros somos simplemente vasos, ¿sí? Somos vasijas. Cuando yo digo es mi vida y yo hago lo que se me da la gana, ¿sí? ¿Solamente Dios puede tomar el control de mi vida? ¿O solamente Satanás puede tomar el control de mi vida? Yo soy un simple vaso, ¿sí? Y el vaso va a hacer lo que yo le diga. Cuando nosotros, hermano, no vivimos bajo la voluntad de Dios, decimos, hacemos lo que queremos, pero en realidad no hacemos lo que queremos. Tú estás haciendo lo que el Satanás quiere. O haces lo que Dios quiere. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, precisamente venir a Cristo es que nosotros seamos liberados del poder y del dominio de las tinieblas y seamos trasladados a la luz, ¿sí? Para que sea Dios quien tome el control de nosotros y Él nos mueva. Amén. La muerte de Cristo en la cruz fue el medio por el cual la vida de Dios pudo ser liberada, ¿sí? La vida de Dios que estaba oculta dentro del Hijo de Dios, quien fue engendrado en el vientre de María, fue liberada a través de la muerte, ¿sí? Aquí hay algo bien importante, hermano. Esto que yo te estoy diciendo solamente es un ejemplo. Es importante, hermano, que nosotros entendamos por qué cuando nosotros venimos al Evangelio, por qué cuando nosotros tomamos la decisión de dejar la religión
religión, ¿sí? Por seguir a Cristo. ¿Sí te das cuenta? Dejar la religión, hermano, por seguir a Cristo. ¿Por qué nuestra vida, hermano, tiene un cambio, tiene un giro? Hay muchas personas que dicen, no, es que desde que yo me convertí a Cristo, puros problemas. Y me llueve sobre mojado. Es importante entender esa parte, hermano. Eres un ser imperfecto. Eres un ser que te corrompiste, que te echaste a perder. Naciste, así naciste, más bien, así nacimos. Con esa naturaleza serpentina, esa naturaleza caída, esa naturaleza de muerte. Y para que esa naturaleza pueda salir de mí, yo necesito todos los días experimentar la cruz. Porque todos los días tú vas a estar siendo perfeccionado en Cristo. Todos los días Dios nos está llevando a la cruz. Ay, que es que esta semana se me perdió el celular y luego perdí el dinero. No, y luego me peleé bien feo allá con mi esposa. Ay, pa' colmo me corrieron del trabajo. Ay, ese diablo malvado me tiene todo zarandeado. El propósito es ir a la cruz. Cada vez que se te pierde algo, cada vez que ya te dan una mala noticia, tú estás yendo a la cruz. Porque así es como Dios está tratando contigo. ¿Sí? Te está perfeccionando. Tenemos que quitarnos, dentro del cristianismo hay religiosidad, tenemos que echarla afuera, hermano. Los problemas son de bendición en nuestra vida. Pasar situaciones difíciles son de bendición, hermano, porque es lo que te va a forjar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo tiene que ser forjado en nosotros. Y si nosotros, mira, fíjate lo que dice Primera de Pedro, para que lo entiendas mejor. Primera de Pedro, capítulo 1, 3:21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Al amado le gusta mucho esta cita bíblica. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, el hecho de que tú vengas a Cristo y el hecho de que tú tengas la vida de Dios dentro de ti, no quiere decir que en ti no haya inmundicia. La sigue habiendo. Y precisamente, hermano, porque hay inmundicia dentro de mí, Dios nos lleva a la cruz. Dios nos quebranta. En la cruz es donde vamos a ser verdaderamente quebrantados. Tú no vas a ser quebrantado aquí en la iglesia. Cuando llegan los hermanitos y empiezan a adorar, ay, de repente se vienen las de cocodrilo. Y dice el otro hermanito, el que está bien lleno del Espíritu Santo, es que el Señor lo quebrantó. No, hermano, Dios nunca te va a quebrantar de esa manera. El quebrantamiento viene a través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de la tribulación, cuando tú vas a la cruz. Ahí es donde Cristo fue quebrantado. ¿Sí? En el problema, ahí es donde Cristo fue quebrantado. Entonces, ¿te das cuenta cómo el cristiano ha sido mal instruido? Entonces, todos los días, hermano, estamos en ese proceso. ¿Qué decía Pedro? Las inmundicias. No quitando las inmundicias. ¿Qué es inmundicia? Pues los deseos de la carne. Que de repente cuando escuchas tacones, ¿cómo se oyen los tacones?
¿Sí viste? Esa es inmundicia, cosas inmundas. Dice Pablo en el Evangelio de Gálatas, mas los frutos de la carne es fornicación. Eso es inmundicia, adulterio, idolatría, hechicería, pleitos, enemistades, celos, contiendas, iras. ¿Sí? Y te da borracheras, etcétera, etcétera. Una larga lista, hermano. Todo eso es la inmundicia que nosotros practicamos, ¿sí? Cuando vivimos apartados de Dios. Y eso para el mundo es algo bien normal, es algo natural. Pero para Dios, hermano, eso no es normal. ¿Cómo estaba viviendo la gente en los tiempos de Noé? ¿Cómo vivían? Dice la Escritura que vivían casándose, vivían en matrimonio, vivían enfiestados, vivían en la inmundicia, hermano. Y por eso vino un diluvio. ¿Cómo vivía la gente en los tiempos de Sodoma? Igual. Y por eso vino un juicio. Ya no fue agua, ahora fue fuego, descendió fuego. ¿Cómo está viviendo la gente el día de hoy? Igual. Y por eso están viniendo juicios, hermano. Dios en su misericordia nos está avisando a través de lo que sucede. Y hermano, hace como 10 días hubo un eclipse de sol. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 14, dice que las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, Dios las creó para señales de los tiempos. ¿A qué tiempo se refiere? A los últimos. Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento, vas a decir, qué chido, un eclipse de sol, se oscureció, qué chido, sí. El evento se ve padre, se ve bonito. Pero espérate lo que va a venir a la tierra. A los 8 días hubo otro eclipse de luna. Las lunas cuando se ponen rojas, la luna llena. Espérate para el año que entre, hermano. No es que yo sea negativo, son las señales que Dios nos está dando para que sepamos qué tiempos vivimos. Ahorita tú te das cuenta que Israel allá con Palestina andan a todo lo que dan allá en guerra. ¿En qué va a terminar eso, hermano? Tercera Guerra Mundial. Está escrito en la Biblia. Y estos 2 eclipses que te acabo de mencionar son lo que nos está mostrando que se viene una tercera guerra mundial. Y la gente vive, hermano, dormida en sus laureles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya despertar, hacer conciencia. Nosotros no venimos aquí, hermano, porque seamos religiosos, porque seamos de esos fanáticos. Estamos aquí, hermanos, porque es una necesidad que yo tengo. ¿A dónde va el enfermo? Al hospital. ¿Cuál es su necesidad? Sanar. El doctor, el médico, la medicina. Entonces, en lo espiritual, ¿por qué venimos aquí? Por una necesidad. Porque hemos reconocido, hermano, que necesitamos de Dios. Hemos reconocido y nos hemos dado cuenta que el día que yo no vengo a la iglesia, hermano, ando con la pila toda caída. Aquí vengo y me recargo, aquí recargo las pilas. Ponte pilas, Y que sean de esas Duracell, de esas, de las que no se descargan. Entonces, en la presencia de Dios. ¿Por qué sigo viniendo? Porque hay necesidad en mi casa. Hay unos hijos por delante, hay una familia, hay hermanos. Hay necesidad. Hay personas en mi
familia que aún, hermano, no han venido al conocimiento del Evangelio. Conocen a Dios de oídos. Conocen la Biblia de oídos, pero no han venido al arrepentimiento genuino, ¿sí? No han venido a un verdadero cambio, a una verdadera conversión. No han venido a la vida. Entonces de eso se trata, hermano, venir al Evangelio, venir a Cristo. No es ser religioso, no es que te cambies de religión, no es que ya te volviste del otro bando. Te estás convirtiendo a la familia de Dios, a la familia espiritual de Dios. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 10, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 11, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho, hermano. A los que le recibieron, dice, ¿verdad? Entonces, ¿está fuerte esto o no? Mira, dice Juan 19:34, ya para acabar. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? La sangre y el agua eran una representación, ¿sí?, de la realidad. La sangre nos indica, hermano, que Cristo llevó nuestros pecados y nos redimió, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la muerte del Señor Jesús fue una muerte redentora. Amén. El agua representa la vida de Dios. Por eso cuando la mujer samaritana, hermano, tiene un encuentro con Jesús, le dice, dame de beber. Pero ¿cómo crees que yo, siendo samaritana, voy a tener algo que ver con un judío nazareno? ¿Y qué le dice el Señor? Si en verdad bebieras del agua que yo te daré, ríos de agua viva correrían por tu interior. ¿Sí? La vida. El agua representa la vida de Dios en el hombre. Y esos ríos de agua viva, hermano, por donde fluye el agua, representa el crecimiento espiritual. El ir madurando en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Sí? Entonces, es bien importante que nosotros reflexionemos en la palabra, que entendamos, que veamos a nuestro Señor Jesucristo desde otra perspectiva, hermano, no solamente como el Salvador. Cuando Él viene a nuestra vida, viene a transformarnos, no viene a cambiarnos, hermano, viene a transformarnos, a transformar tu vida, ¿sí? Si nosotros queremos. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar gracias al Señor, que sea Él quien siga tomando el control de nuestras vidas. Amén. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, en esta hora te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú impartiste, la cual fue vida, Señor. Gracias por ministrarnos, Señor, a través de la vida, Señor. Gracias por impartirte como vida, Señor. Te pedimos, bendito Dios Todopoderoso, que tú nos fortalezcas, Señor, en el Espíritu. Nos des el discernimiento, Señor, para entender tu plan, tu propósito. Para poder entender, Señor, la cruz. Para poder entender el propósito por el cual tú día a día, Señor, nos pasas por la cruz, nos llevas a la cruz. Nos quebrantas y día a día tú estás haciendo, Señor, que muéramos al viejo hombre, bendito Dios Todopoderoso, para que el nuevo hombre, Señor, que tú has depositado en nosotros, el cual es Cristo como vida, Señor, se exprese, se manifieste y sea Él quien viva, bendito Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre eterno, por cada una de las necesidades que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, Señor.
Llévanos con bien, bendícenos, guárdanos, protégenos en el nombre de Jesucristo. Amén.